Después de varias semanas hablando de spin-offs, secuelas, live actions, vamos a hablar ahora de otro live action. Y hoy vamos a hablar sin cortes de Cómo entrenar a tu dragón, este live action que está recibiendo muy buena crítica. No es para menos, creo que es de lo mejorcito que hemos visto. No lo comentamos aquí en el canal, pero por ejemplo vimos hace un par de semanas Lilo y Stitch, que también tuvo ahí como opiniones encontradas. Creo que hay cositas que detallar por acá, ¿no, amigo? Como cada semana estoy acá con Anto, a grandes rasgos sé que tenemos ahí medio opiniones encontradas. Bueno, no súper encontradas, pero A creo diferentes que a ti te niveles, gustó más que a mí. Ajá, diferentes creo que a ti te gustó. intensidades, diferentes niveles. Exacto. Sí. Y sí, la verdad es que la película me gustó mucho. Lilo y Stitch, comentándolo como de lo más reciente que hemos visto de live actions, no fue total de mi agrado. Es más, creo que ni siquiera entraría en que fue de mi agrado, ¿no? Pero Cómo entrenar a tu dragón sí fue en total de mi agrado, salvo un detallito que tengo duda si pasó en Cómo entrenar a tu dragón 1 o en el 2, no sé, ¿no? Pero vaya, en un inicio creo que hace muy bien muchas cosas esta película. Creo que sigue siendo emotiva y creo que a mi nostalgia le pegó y lo hizo bastante bien. Como dato curioso, es la primera película live action de DreamWorks, ¿ok? Disney lleva haciendo películas live action desde 1996. La primera, según tengo entendido, fue la de El libro de la selva. No la más reciente, la de los 2000, 2010, creo que fue, no me acuerdo. Pero no esa, sino hay un libro de la selva previo que se hizo en 1996. Entonces lleva varios años Disney intentando hacer live actions. No es algo reciente, pero sí es algo que se ha puesto muy de moda, tristemente. Porque pues ahora creo que DreamWorks también está agarrando ese camino, pero el resultado de DreamWorks ha sido mucho mejor de lo que Disney ha estado haciendo de menos en los últimos años, amigo. Bastante mejor, eso sí, no se puede discutir, ¿no? A ver, para irnos un poco rápido, amigos. Sinopsis para quien no sabe qué onda con Cómo entrenar a tu dragón, que creo que está complicado, ¿no? Es una película que ya lleva un buen rato de que salió la primera animada, es una trilogía, creo que por ahí tiene también como una serie, así que ya es casi todo un universo y que ha funcionado bien. Eh, lo que vamos a ver aquí es tal cual lo que vimos en la primera película. O sea, es una muy buena adaptación de la primera película, pero en live action. Vamos a conocer a Hippo, un vikingo que se caracteriza por ser pequeñito y que los demás consideran que no está a la altura de ser como los otros vikingos, caracterizados por su fuerza bruta, su intensidad, su capacidad de asesinar dragones y demás, ¿no? O sea, realmente a él lo ven como, híjole, tú nunca vas a poder estar a la altura de esto, pese a que tu padre es el jefe de nuestra aldea. Así que de ahí radica todo. Él busca probar un punto, probar su valía, y termina probando su valía de otra manera. En lugar de volverse un asesino de dragones, termina convirtiéndose en un domador de dragones, podríamos decirlo de esa manera. Una sinopsis muy breve, creo que no hay que explayarnos mucho más, porque la mayoría creo que saben de qué va la película, por dónde va la trama, y entonces me iría directo a hablar un poquito de por qué siento que hay un factor que funciona y funciona muy bien y que hace que haya salido mejor que lo que ha intentado Disney. Y es el hecho de conservar al mismo director. Bien, El mismo director de la primera película es el que dirige este live action. Entonces, cuida la esencia, obviamente, cuida hasta algunas cosas que son como momentos emblemáticos, ¿no? Este primer acercamiento, o bueno, no primer acercamiento, sino primer contacto físico de Hippo con Chimuelo, que es una escena que yo creo que todos los que les guste la saga es como, ay, qué bonito. Pues aquí se respeta mucho, ¿no? Todo el cuidado de cuando aparta la mirada, la mano. Entonces, por este camino es donde creo que funcionan las cosas. No sé si tu Open es lo mismo, amigo. coincido. El señor Dean Debois, me imagino que es, porque es canadiense, entonces Debois, pronunciación francesa. Chécate mi francés. Este señor que parece, pues,
Santa canadiense, es como nuestra versión canadiense de Guillermo del Toro, ¿no? Gordito así, bonachón. Ujú. Vaya, coincido completamente con lo que mencionas, amigo. Es un señor que estuvo involucrado en toda la saga de Cómo entrenar a tu dragón animada. No solamente eso, también ha sido guionista de Lilo y Stitch, la versión animada. Creo que también estuvo involucrado en Mulan. También estuvo involucrado en DreamWorks, y eso no lo sabía, en la película de Robot Salvaje, película que también nos encantó y nos pareció una hermosura de DreamWorks. Pues vaya, este señor, que al parecer es calidad, trae un historial laboral muy interesante e envidiable. Es el que está justo detrás de Cómo entrenar a tu dragón, también la versión live action. Y coincido contigo, creo que la fidelidad a lo que vimos en versiones animadas es muy apegada, salvo tengo una duda porque la memoria ya me falla en ese punto. Hay una escena, según yo, en Cómo entrenar a tu dragón, la versión animada, que creo que no está recreada en la película live action. Es una escena en la cual Chimuelo interactúa con otros dragones y pues está viendo esa interacción y Chimuelo ataca a uno de los pequeños dragones que les roba un pescado. Y pues está alrededor de eso, logra notar esa interacción como de ataque, como medio de defensa-ofensa, e Hippo entiende cierta cosa, ¿no? Cierta cosa que es Ujú. importante porque lo vemos en la batalla final. Si esa escena no está recreada, mejor dicho, si esa escena no apareció en la 1, pues qué bueno, ¿no? Porque pues ya aparece como una jugada maestra de Hippo en la pelea final. Pero en la película live action creo que esa escena no está recreada. Entonces hay una jugada muy buena de Hippo en la pelea contra el dragón enorme, que creo que es un alfa, que pues no se justifica tanto esa jugada. Vaya, es ya querer buscarle un detalle a la historia, no al guión, por así decirlo. Ya ni yo, amigo, ya ni yo Y que soy de los tú eres principales. el policía malo hoy. Sí, exactamente, yo soy el que más se pone de, ¿para qué fregados necesitamos un live action de esto? Y tú buscándole el error. Justo, no, sí, o sea, o sea, de hecho nada más sería para comentar un detalle de esta cinta, porque realmente yo creo que todo lo demás está increíble. La música sigue siendo la original de Cómo entrenar a tu dragón, que a mí me encantó. Creo que esto fue un soundtrack que estuvo nominado a los Oscars. Si no mal recuerdo, creo que perdió contra Hans Zimmer con la de Inception en los Oscars. No estoy del todo seguro, estoy hablando de O memoria. sea, es que cuando se aparece Hans Zimmer Sí. por ahí, pues se complican las cosas, ¿no? Naturalmente. De hecho, a ver, déjame checar. John Powell. John Powell fue el responsable de la música de Cómo entrenar a tu dragón, la animada. Se repite en Y de esta esta. también. Se Ujú. repite en esta, entonces es una delicia, ¿no? Entonces creo que no hay punto débil en esta cinta. Sí considero que es de lo mejor que hemos visto de live action. A mí el reparto me gustó, Billy. Billy dijo como, no es para tanto, no es para tanto. A mí, o sea, yo sí soy de los que salgo y digo, o sea, como dirían los argentinos, amigo, me la banco. Me la banco por el reparto, porque sí creo que lo hicieron bastante bien. Hay un personaje, bueno, mejor dicho, un actor que repite, porque Exactamente. él había sido la voz en inglés, la voz en el idioma original, y este actor, pues ahora repite, pero haciendo como su participación ya de forma real, ¿no? Hablo de Gerard Butler, que hace el personaje de Stoico, y Ujú. pues es el papá, ¿no? El líder de la aldea. Entonces, creo que lo hace bien. Cosa que le juega en contra, la película animada tiene como ventaja que puede ser mucho más expresiva, porque hasta el vello facial como que agarra ciertas Ujú. posturas que reflejan emociones, ¿no? Aquí pues Gerard Butler está interpretando a un vikingo, del cual la barba le tapa toda, o sea, de la mitad de la cara para abajo, ¿no? Entonces nada más vemos los ojos. Y pues hay veces en las cuales, pues nada más expresa sus emociones a través de su comportamiento físico, ¿no? Pero en general lo disfruté mucho, vaya, se nota que él o sea, es un personaje estoico que Gerard Butler le tiene mucho cariño, porque pues también creo que lo hizo bastante bien. Como sabrán o se imaginarán, Stoico es un personaje medio cerrado mentalmente hablando, entonces también vemos esta evolución donde
pues se le abren los ojos y se permite cuestionar ciertas tradiciones que se tienen en esa aldea vikinga por lo mismo de pues los cuestionamientos que hace Hippo, ¿no? Que es como el excluido social. O sea, Hippo es alguien que no embona en esa sociedad y que él consciente de cómo podría embonar se esfuerza por hacerlo. Pero ya eso era cuestión de otro actor, amigo. Gerard Butler para mí fue un acierto. Para mí también lo fue, y otra persona que siento que fue un acierto fue quien da vida a Hippo precisamente, que es Mason Thames, no sé cómo se pronuncia su apellido, una disculpita, pero siento que fue el otro acierto. Lo comentábamos hace rato, yo no fui tan fan así de, ay, tampoco es el cast, ¿no? Para mí, justamente Gerard Butler y Mason son los dos que hacen un trabajo excelente. O sea, Mason refleja como todo lo que podemos ver en la parte animada de Hippo, sus inseguridades, pero también sus momentos de valentía. No sé, realmente me gustó mucho la interpretación de este actor hacia el personaje, que de repente es difícil, ¿no? A ver, podrá haber quienes digan, ya tienes como una referencia de hacia dónde tienes que llevar la actuación y es un poco más sencillo. Pero también creo que complica de algún modo el tener que cumplir con las expectativas que tiene la gente de cómo ya ha visto al personaje. Y creo que él lo hace bastante bien. No creo que vaya a ser algo que le represente premios y demás, pero que sí hace muy disfrutable el verlo en la pantalla interpretando al personaje. De ahí en fuera es donde ya pienso que el cast pues es bueno, cumple, pero tampoco digo, wow, me gustó demasiado la interpretación, ¿no? Y por acá vamos a hablar de otras dos personas, te dejo que digas en el orden que quieras ellos dos. Pues voy a ir con la señorita, creo que es una niña todavía, Nico Parker, no sé, señorita Nico Parker, seamos respetuosos, que lleva la vida a Astrid, ¿no? Hubo muchos temas respecto a si el casting era el correcto o no. Vaya, el personaje de Astrid le queda a Nico Parker sin ningún problema, es la antítesis de Hippo, y no me refiero la villana, o sea, me refiero es todo lo opuesto a Hippo. Astrid es excelente vikinga, es muy física, talentosa con las armas, inteligente en la pelea, todo lo que no es Hippo. Es alguien muy, muy racional al momento de enfrentarse contra dragones. Vaya, es la vikinga perfecta, ¿no? Por así decirlo, que embona, o sea, hasta el mismo papá de Hippo la quiere, o sea, es como la admira, y pues es algo que Hippo no tiene y no tendrá en corto plazo, lo verán más adelante, ¿no? Y al final de la película, o rumbo al final de la película. Pero yo creo que me gustó mucho porque Astrid funciona como esa conexión entre lo que es el verdadero Hippo y cómo transmutar a Hippo para que pueda expresar lo que es Hippo dentro de su misma aldea, ¿no? Entonces funciona para mí este personaje como un muy buen puente, que también lo hacen como Entrenar a tu dragón, porque este personaje ya luego entiende también el cómo piensa y cómo se siente Hippo, pero también es lo suficiente racional como para expresarle a Hippo en qué situación está, ¿no? Hay una escena donde, vaya, la frase es muy, muy, muy ubicable, ¿no? Pero eso no cambia el hecho de que mañana tengas que matar un dragón, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso para mí es Astrid, es como sí, está muy bonito todo esto, qué padre, qué romántico, qué lo que quieras, pero la realidad es esta, ¿no? Y ese personaje creo que es muy bien llevado a la vida por la señorita Nico Parker. Yo creo que ya el último, que igual y le va a tocar un poco de golpe de parte de Billy, Nick Frost, que es Bocón, o Gober, creo que se llama en inglés. Vaya, es un personaje importante en la historia y creo que, al menos te voy a dejar luego que digas tu dictamen, amigo. A mí me Ahí gustó. tengo un comentario pendiente también de Nico Parker, amigo, así que termina de decir por Bien, acá bien, y bien. vemos. Termino y te Ajá. lo mando. No, pues, o sea, en resumen, creo que Nick Frost lo hace bastante bien. Funciona también como un tutor, que eso sigue siendo también en la película animada, un tutor que entiende las emociones que pasa Hippo, ¿no? Bocón es un personaje que pues le quiere ayudar a Hippo a encontrar su lugar
en la aldea. Es como decir, a ver, Hippo, tú no eres un asesino de dragones, pero puedes ayudar, pues, afilando espadas, generando armas, usando tu inteligencia para dar herramientas para que los verdaderos cazadragones, pues, puedan desempeñar mejor su labor, ¿no? Pero eso no es suficiente para Hippo. Entonces es alguien que también como que le desarrolla la inteligencia y la creatividad a Hippo, a la par de que también es como una figura, otra figura paterna, y que también intenta hacer que Stoico pues acepte a su hijo. O sea, es Stoico, tienes el hijo con estas características, acéptalo. O sea, sé que va a ser difícil, o ponlo a prueba, o pues ve la manera en la que puedas poder conectar con tu hijo, ¿no? En un momento se tuerce como esa interacción entre padre e hijo, momentos incómodos que ni ellos mismos se reconocen dentro de esas mismas escenas, ¿no? Porque saben que no han tenido nunca esa interacción correcta padre e hijo, pero vaya, Bocón también funciona como un intermediario entre el líder de la aldea e Hippo, ¿no? Entonces por eso quise manejar a estas dos personas, Astrid, que es como el puente entre el raciocinio y la emocionalidad de Hippo hacia la aldea, y Bocón, que pues es el puente de Hippo con Stoico, ¿no? Entonces que creo que son como los dos principales ambientes de Hippo. El tercero ya sería quizás como Hippo y el dragón, pero pues eso ya es Hippo y el dragón. Gracias, amigo, todo tuyo, perdón. Pues mira, a final de cuentas, se ve que eres muy fan, amigo. Se ¿Sí? nota que eres fan de la trilogía y todo. Eh, Mi tema, a ver, de hecho no tengo tantos comentarios relacionados a Nick Frost. Sí, o sea, justamente estoy de acuerdo con todo lo que profundices del personaje, pero a la vez que quisiera agregar, se me hace que este personaje también tiene mucho comic relief. O sea, también tiene esta intención de repente la tensión entre Stoico e Hippo, vamos a meter algo chistín, va a mediar las cosas, sí, pero también hacia el público funciona como este alivio cómico de repente, ¿no? Sí. Mi tema que tenía hacia Nico Parker. El detalle aquí es que estoy de acuerdo con lo que dijiste de Astrid, pero me parece que esas son, o sea, son atributos del personaje, del guión, no tanto en la actuación, y ahí siento que me queda de ver un poquito Nico Parker. O sea, contrario al tema de nuestro protagonista, o sea, de cómo siento que se expresan todas las emociones de Hippo a través del actor, siento que aquí, o sea, Astrid es un personajazo, ¿sí? El guión es muy bueno hacia ella, pero no siento que ella refleje todo eso en su actuación. O sea, mi tema es un poco más hacia allá. Sí, la construcción del personaje está, digo, lo comentamos, es muy fiel al producto original. Nada más el tema siento que, o al menos así lo vi, su actuación es un tanto parejilla. O sea, como que no hay un momento en el que la vea realmente como decepcionada. O sea, sabemos que hay un momento en el cual Hippo empieza a traer cierta atención de los demás y ella como que se va para abajo, ¿no? Luego la vemos en algún momento enojada y es, o sea, como que estos matices no siento que sean tan, o sea, no se perciben tanto en su actuación, pero no sé, por eso comentaba Sí. que es un tema de, no se me hace el cast de la vida, o sea, se me hace un buen cast, creo que cumplen, pero en particular de Astrid creo que es más, mm, ¿cómo decirlo? Como que puedes encariñarte un poquito más por lo que viene en el guión que por la actuación de la actriz. O sea, como que hay ahí ciertas cosillas. Sí, y el tema es que si no entiendes el guión y no entiendes, o sea, si no has visto lo previo de cómo entrenar a tu dragón, y, o sea, entiendo el punto, o sea, porque tú lo estás o sea, tú lo estás hablando de cómo entrenar a tu dragón exclusivamente de este live action, como si no hubiera existido cómo entrenar a tu dragón, la película animada, ¿no? O sea, entonces por eso estás diciendo como Astrid, pues no se desarrolló tanto en esta película si vemos la película por sí sola, porque es cierto que yo estoy defendiendo el personaje de Astrid con base en lo que ya sabemos de cómo entrenar a tu dragón. O sea, vaya, tienes un punto, ¿no? Porque es cierto, en la película animada Astrid tiene hasta monólogos con ella misma
mientras está entrenando y se está cuestionando y está preguntando, y ahí actoralmente, si hubiéramos tenido esas escenas, o sea, porque si vemos que está aventando hachas toda enojada y de repente pasa Hippo y le da curiosidad y lo empieza a seguir y de repente lo pierde, ¿no? Pero en la película animada, sí, o sea, vemos cómo ella se va cuestionando y dice, y ahora resulta que es bueno, ¿no? Y, o sea, años siendo un inútil, o sea, ya se ve como más personalidad. Eso es un buen punto, porque la gente que no haya visto, o sea, creo que me hubiera agradado ver esta película sin haber conocido toda la saga de Cómo entrenar a tu dragón, ¿sabes? Y a lo mejor, y estaría muy igual de decir, pues sí es una buena película, pero tranqui, o sea, relájense, ¿no? A Porque te mí, puedes entretener, o exacto, sea, te puedes entretener. Yo creo que alguien en el mundo existirá que vea esta película por como primera su vez. primer acercamiento a este universo y esperemos que esté aquí viendo este video y que nos deje en los comentarios qué le pareció la película. Porque sí, justamente de repente se trata de separar, ¿no? Me pasó un poco cuando fui a ver el live action de Lilo y Stitch, fui con mi hermana y ella tenía un par de semanas de haber visto la película animada porque dijo así como, ah, sí, vamos a prepararnos para ver el live action. Y yo tiene años que no lo veo. La manera en la que se disfrutó la película fue muy Diferente. diferente. O sea, la expectativa que estaba por tener el material animado fresco en la mente y yo que no lo tenía para nada fresco, fue como, ah, me entretiene y ya. Digo, tampoco salí amándola, pero se disfrutó más. Así que sería interesante tener por acá a alguien que no haya visto nada de Cómo entrenar a tu dragón antes y que nos dé la opinión de este live action. ¿No lo crees, amigo? Justo, pues fuera de eso yo ya no tengo nada que agregar, amigo mío. No sé si tú también ya partimos, despedimos. Partimos, despedimos, amigo. Pues gente, los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Déjenos su opinión de Cómo entrenar a tu dragón. Agradeceríamos también si al dejar la opinión de este live action nos dijeran, yo sí la vi, yo no la había visto y qué te pareció, ¿no? Porque, vaya, los que la vieron, creo que esta película logra pegar a la nostalgia bastante bien y creo que también por eso está siendo muy amada. Es una película que costó alrededor de 150 millones de dólares más gastos publicitarios. Y creo que en este primer fin de semana está pegando alrededor de los 82.5 millones de dólares recaudados. Estamos grabando esto el mismo fin de semana que salió esta película, entonces todavía no tenemos los datos finales ni cuánto va a recaudar, pero su principal contendiente para evitar que siga ganando dinero esta cinta va a ser Helio de Disney, que sale la siguiente semana, entonces yo creo que va a ser, vaya, si tienen que decidir ver Helio o Cómo entrenar a tu dragón, creo que Cómo entrenar a tu dragón parece ser que tendrá dotes un poco más adultos en cuanto a su conversación que Helio, ¿no? Nosotros vamos a ver zombies, no planeamos ver Helio, así que pues también suscríbanse si quieren estar sabiendo nuestra opinión de una película de zombies próximamente. ¿Cuál es, Billy? Exterminio. Exterminio, muy correcto. Exterminio. Ya la tercera cinta. Seguimos con tema de seguir alargando universos, hacer secuelas, spin-offs y demás. O sea, creo que prácticamente cuando veamos Fórmula 1 a finales de junio, será que regresemos a algo como una historia original. Porque todo este año hemos visto muchas secuelas, muchos spin-offs. Ahorita igual, como mencionábamos, live actions. Así que pues veamos a ver qué nos depara próximamente, pero para eso estaremos aquí subiendo más contenido y sería un gusto para nosotros que nos acompañen en el canal, así que como ya bien dijiste, suscripción, likes, todo es bien recibido. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Vámonos.